Soy Jean-Pierre Cruz, arquitecto, fundador de Barclay Cruz Arquitectos, socio de Sandra Barclay. Bueno, estaba diciendo que es una pregunta prácticamente imposible de responder, sobre todo ya como arquitecto no sé responder y ningún arquitecto ha podido responder con cabalidad qué es la arquitectura, así que no me aventuraría a decir qué es el arte, pero lo que sí puedo decir es que eh, una de las características del arte es el poder conmover o emocionar eh, con el mínimo digamos, de gestos posibles. Y yo creo que en ese sentido el arte se acerca a la arquitectura o la arquitectura al arte, ¿no? En esta capacidad de conmover. Eh, Luego hay miles de otras definiciones que preferiría no adentrarme en ellas. Eh, bueno, eh, por supuesto el arte ha influenciado muchísimo. Eh, en mi carrera, digamos, yo diría que no directamente, sino más como un bagaje cultural. Eh, Desde pequeño siempre he estado influenciado por mi padre y madre, sobre todo por mi padre, quien no solo era arquitecto, sino un gran amante del arte precolombino. Eh, He visitado las ruinas precolombinas desde chico, casi tanto como las obras que mi padre estaba construyendo cuando era pequeño. Y luego, bueno, desde pequeño he estado acostumbrado a visitar museos, a ver arte, a viajar. Y son todas cosas que influyen muchísimo, ¿no? Eh, y luego una actitud frente al arte que es la misma que tengo frente a la arquitectura y es cada vez que estoy frente a una obra es hacerme preguntas, ¿no? Y las preguntas van en un doble sentido de qué es lo que yo siento frente a esta obra y, y dentro de qué contextos la puedo relacionar con otras, ¿no? Y tratar de entender también eh, qué es lo que me gusta de ella y qué es lo que no me gusta. Son como principios básicos que lo que hacen es entrenarlo a uno en la observación. Porque finalmente yo diría que si alguien me dice eh, qué cosa influencia más en nuestra obra, porque siempre las obras las hacemos juntos Sandra y yo, qué cosa nos influencia más, si el arte o la arquitectura, yo diría que ninguna de las dos es una influencia directa, eh, pero sí que lo que nos interesa es eh, tenerla, digamos, en el subconsciente como bagaje creativo y para ello es indispensable el entrenamiento en la observación. Yo creo que la observación es lo que une al arte con la arquitectura. Y la observación no es ver, sino es entender también. Y entender no en términos, por supuesto, no solo en términos históricos y quizás ni siquiera en términos históricos o de crítica del arte o de la arquitectura, sino en términos de qué cosa es lo que nos produce a nosotros como emoción, ¿no? Como algo totalmente subjetivo. Por supuesto, es, este,
es prácticamente indisociable. Yo considero que la arquitectura empieza cuando se acaba la construcción, ¿no? Es decir, que un edificio, una construcción, la puede diseñar un ingeniero. Una obra de arquitectura no la puede diseñar un ingeniero, la diseña un arquitecto. Y justamente lo que diferencia la construcción de la arquitectura es esta capacidad de emocionar. Es que no es una emoción gratuita, sino es también el sentirse cómodo en un lugar, ¿no? Cómodo en el aspecto sensorial y no solo físico, ¿no? Es decir, que cuando uno está en un aula de clases y tiene que escribir, que la luz venga por el lado correcto, que la brisa cruce y tenga una sensación de confort, que la brisa no sea muy fuerte y no vuele mis papeles, es decir, toda una serie de condiciones que hacen que la parte áptica del espacio y de la materia, así como toda la parte, digamos, que nos rodea del medio ambiente, haya sido pensada para, no solamente para crear esta sensación de confort en el sentido más amplio, sino que también sea un espacio digno, sea un espacio que dignifique al ser humano. Eso es arquitectura. Es decir, que si lo decimos en otros términos, lo que hace la arquitectura no es cuantificable. La construcción es cuantificable. Si yo puedo medir la cantidad de metros cúbicos de concreto, la cantidad de kilos de acero o de fierro que se ha usado en la estructura, puedo decir cuántos metros cuadrados, pero lo que hace de la arquitectura es inconmensurable. Y lo mismo pasa en el arte. Y como lo mismo pasa en el arte, un arquitecto no puede dejar de conocer el arte, así como creo que tampoco un artista necesariamente puede ignorar la arquitectura si es que quiere tener un bagaje mucho más amplio que el simple oficio que está haciendo, ¿no? Es la diferencia entre oficio y arte. El arte y la arquitectura estuvieron muchas veces unidos. Es más, hasta, digamos, el Renacimiento, no solamente el arte y la arquitectura estaban completamente unidos, no había arquitectos, pero ni siquiera había artistas, habían artesanos, ¿no? Que se dedicaban a hacer las cosas bien, a transmitir una tradición, etc. Con el Renacimiento nace el artista como genio individual y no como un transmisor de una tradición y de una digamos, conocimiento de lo técnico. Y al nacer el artista como genio individual, poco tiempo después nace el arquitecto, ¿no? Como alguien separado del mundo del arte. Entonces se comienzan a diferenciar pintores de escultores, de arquitectos, ¿no? Los artistas del Renacimiento fueron casi los últimos en ser todas estas cosas juntas, ¿no? Digamos, Leonardo, el que engloba mayor
mayores dominios. Y luego hay en el siglo XX hay todo un intento a partir de la Bauhaus en Alemania de volver a unir estas disciplinas. Y esta influencia de la Bauhaus habrá durado para mí hasta los años 50, 60 de repente en el Perú, en que luego se da una serie de problemáticas, especializaciones y movimientos como el postmoderno que hacen que estas disciplinas se vuelvan a separar, ¿no? Y creo que hoy que si bien es un poco ilusorio pensar en una vuelta al tiempo de la Bauhaus, yo sí creo que lo que podemos hacer es formarnos de una manera más transdisciplinaria, es decir, entender las razones y los lenguajes y las especificidades de cada una de estas otras disciplinas para poderlas integrar o comunicar con las otras. Yo creo que ese es el futuro del posible nuevo acercamiento entre arte y arquitectura. Bueno, el aporte fue justamente ese, es decir, en el contexto peruano fue la primera vez que prácticamente desde la arquitectura se integran otras disciplinas, mayormente el arte, con la intención de llegar a esta obra global en donde no se distingue dónde empieza la arquitectura o dónde acaba la arquitectura y dónde empieza el arte y viceversa, que es un producto en realidad de la Bauhaus, ¿no? Es el producto de la Bauhaus en donde hay un momento en donde estos personajes se unen para empujar el movimiento moderno, ¿no? Digamos, o la modernidad en todas las manifestaciones artísticas, vamos a decir. Y es un manifiesto en pro del movimiento moderno. Entonces eso es lo que llega muy tardíamente a Perú, pero es una cosa que se inició en los años 30, ¿no? En Alemania. Eh, me parece que sería difícil pensar en otro grupo espacio relacionando arte con arquitectura en el sentido tradicional, pero sí creo que hoy en día hay varios grupos o colectivos de arquitectos jóvenes que están trabajando con otras disciplinas como la del circo, bueno, Fiteca, etcétera, en donde hay esta colaboración entre arte y arquitectura. Yo diría que es difícil compararlo con la agrupación Espacio. Tienen otros objetivos, digamos, persiguen, están inscritos en otras realidades, ya no se relacionan con una pretensión de vanguardia, sino con el acercamiento un acercamiento de
de la profesión del arquitecto y de las artes con el ciudadano común, ¿no? Y, y la mayoría se da en los barrios marginales, como propuestas para, para crear condiciones de urbanidad, digamos, para hacer de este gran dormitorio urbano que es Lima, transformarlo un poquito en ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay una primacía de la arquitectura en su sentido amplio, en el querer recobrar un sentido de ciudadanía a través del uso del espacio público, en el cual se puede intervenir siendo arquitectos, pero en íntima relación con manifestaciones artísticas. Digamos que yo no sigo a nadie en específico, sino que ni arquitecto ni artista, pero sí existen unas afinidades mayores con ciertos artistas, sobre todo los que trabajan con el espacio y la luz, ¿no? Olaf Eliasson, James Turrell, pero también los expresionistas abstractos de los años 50, con los cuales hay siempre afinidades, ¿no?